A saludar a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, a ver, buenas noches, José Marinero, ya lo vamos a, que te están poniendo el micrófono en este momento, digamos, y se demora un poco el que tenemos. ¿Por qué no mostramos que le están poniendo el micrófono? Se nos cuesta nada mostrarlo. Ahí está. Buenas noches, José, bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar rápidamente a preguntarle de qué trata esto, de qué se trata, cómo se puede fortalecer y cómo se puede hacer independiente a unas CICIES. ¿Quién quiere empezar? Libremente. Pues yo comienzo quizás y después me complementa Loida, mi colega José. La coalición que usted mencionó al inicio de del programa, de hecho ahora ha crecido. Se trata ahora ya no son 16. No, ya somos 70 organizaciones. ¡Wow! Qué bien. Y eso obedece a que el Movimiento de Desarrollo Sostenible y de El Salvador, MODES, se unió. Esto abarca 50 organizaciones de desarrollo local. Y la Mesa de Iglesias, también, que incluye a 12 denominaciones, recientemente se integraron al esfuerzo. Y eso creo que es un indicativo de la importancia del tema de fortalecer la lucha contra la corrupción en El Salvador. Es un tema que afecta de manera directa e indirecta a toda la población. Y quizás aprovecho para decir de que incluso la Mesa de Iglesias ayer fueron a la Asamblea a presentar una carta expresando su apoyo a la iniciativa de ley que tiene el objetivo de darle cierta independencia, ampliar y fortalecer las facultades de la iglesia. Inicialmente estaba solamente el pastor Vega de la iglesia LIM. Sí, inicialmente. Ahora hay una articulación de iglesias que se llama la Mesa de Iglesias y tiene iglesias católicas, protestantes, diversas iglesias. Anglicanas seguramente y todo eso. Ok. Estaba leyendo un poco lo que ustedes han escrito y dice cuáles son, digamos, lo que se quiere, digamos, que se habla de BIC, y una de ellas es que se convierta en una herramienta fuerte en el combate de la corrupción y la impunidad en El Salvador, sin importar a quién debe perseguirse. Efectivamente. Bueno, como organizaciones que conformamos la alianza, hicimos la presentación de la propuesta de ley a la Asamblea Legislativa el pasado 3 de febrero. El objetivo principal nuestro es que inicialmente se cree una comisión ad hoc al interior de la Asamblea Legislativa. Seguimos un poco promulgando esa necesidad, aún cuando reconocemos que ya estamos a pocos días de que esta Asamblea Legislativa... Perdón, un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Un proyecto de ley para ampliar el mandato de las CICIES en El Salvador, pero además un paquete de reformas al Código Procesal Penal, un poco para permitir que en la ampliación de ese mandato a las CICIES se pueda constituir como querellante, pueda emitir avisos, pueda emitir denuncias a la Fiscalía General de la República, pero que además, independientemente del convenio que ya se tiene entre CICIES y Fiscalía General de la República, lo pueda realizar ya por Ministerio de Ley con otras instituciones del Estado que deben de ser garantes del combate a la corrupción. Okay. Pero ya vamos a hablar de qué exactamente qué trata, digamos, el proyecto que ustedes quieren que se apruebe. La cosa es que cuando ustedes lo presentaron, faltaban 23 días, tengo entendido, para que terminara esta legislatura. Ahora faltan 10. ¿Y qué ha pasado? Faltan 10 días y el proyecto que ustedes presentaron a la actual legislatura, ¿ha avanzado o no? No ha avanzado. Se creó la comisión ad hoc, pero nunca se instaló. Y el día de la presentación del proyecto de ley, como se supo, hubo una reacción, digamos, adversa del presidente y del círculo del presidente contra la propuesta, contra las organizaciones e incluso contra el medio
o los medios que cubrían en el evento de presentación de las reformas o de la propuesta de reforma. Eso, digamos, creo que distrajo la atención de lo importante, que era la propuesta, y la propuesta no es nada más que el fortalecimiento de un mecanismo que ya está en marcha, que además fue idea del presidente, que está en su plan, que está en su oferta electoral, y lo que propusimos nosotros fue simplemente crear herramientas jurídicas adicionales que le dieran más fortaleza a este mecanismo. Este es, digamos, lo que pasó. ¿Cómo se interpreta que la Asamblea Legislativa actual, opositora al gobierno o no dependiente del gobierno, no haya avanzado en esto, no le haya puesto, digamos, el cariño y el trabajo que necesitaba? ¿Cómo se interpreta esto? Yo creo que hay mucho miedo. Creo que hay mucho miedo. ¿Los diputados salientes tienen miedo? Pues creo que hay una práctica larga en la cultura política de querer proteger a sus aliados. Una práctica que trasciende los partidos políticos, incluye a todos en el país. Entonces creo que hubo miedo en ciertos sectores de que ¿Miedo del gobierno o miedo de poner en evidencia a gente ellos mismos? Pues yo creo que la labor de las CECIES es investigar. A cualquiera, obviamente. A cualquiera, la corrupción venga de donde venga. Sí. Entonces, la verdad que la propuesta de ley sirve en ese sentido para que la clase política demuestre su compromiso con la lucha. ¿La clase política está demostrando que no tiene compromiso? No tienen interés. ¿O no? En este momento no hay un interés político, al menos esa es la lectura que nosotros hacemos desde las organizaciones. Hemos buscado, hemos hecho acercamientos con las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa. En algunas ha habido receptividad, de hecho es que firmaron le dieron iniciativa de ley a la propuesta y así es que logra entrar a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, también denotamos de que no hay interés en algunas otras fracciones, y eso es porque también les hemos buscado a todas. Algunas han alegado ignorancia en cuanto al contenido de la propuesta de ley, cuando nosotros hemos tratado de remitirle los contenidos para que sea del conocimiento previo de todas las fracciones, pero sí definitivamente nuestra lectura es que no hay un interés político de realmente combatir el flagelo de la corrupción en el país. Ahora, ¿por qué se pedía una comisión ad hoc, tomando en cuenta que una comisión ad hoc tiene que empezar a conformarse y tener algún tipo de investigación para todo esto? ¿No era, digamos, mucho tiempo? ¿Era obvio que iba a pasar a la otra legislatura, en esta legislatura no se iba a poder aprobar? No, la idea era que la comisión ad hoc pudiera concentrarse específica y únicamente en el estudio de esta ley y de la reforma al Código Procesal. ¿Pudiera haberlo aprobado en 23 días? Yo creo que sí, si hubiera trabajado, digamos, de manera concentrada, focalizada, creíamos que sí era posible. Nosotros creemos que no hubo ni interés ni compromiso. Esto es como estar en contra de reglas o de leyes contra la niñez. Nadie va a decir que está en contra. Pero una cosa es decir que se está a favor de luchar contra la corrupción, y otra cosa es ponerse a estudiar durante 23 días de forma sistemática, ordenada y con consultas a actores sociales un proyecto de ley. Yo creo que la legislatura saliente pudo haber dejado ese legado con una ley aprobada, luego sometida obviamente a la consideración del presidente y su decisión sobre si sancionarla o vetarla. Decidió no hacerlo. Fue una decisión deliberada de no hacerlo. Usted dice que se formó una comisión ad hoc. ¿O se nombró una comisión ad hoc? Sí, la Junta Directiva dio el aval para que se conformara, sin embargo no se logró constituir. Nosotros, como decía José, veíamos positivo la constitución de esta comisión porque eso iba a permitir efectivamente agilizar. Lo que indica, digamos, que en esta legislatura no se va a aprobar, en otra legislatura, la que viene, seguramente tampoco. El presidente ya dio el tono, digamos, por donde van las cosas, por lo tanto no habría una CICIES con la solidez y la fuerza como para llevar adelante investigaciones absolutamente independientes, ¿no? Nosotros creemos que sí es posible aprobar en esta legislatura. Es decir, no estamos abandonando el proyecto.
De hecho, nuestra propuesta es a la Asamblea Legislativa, con la configuración que sea. Simplemente ocurría que había una ventana de oportunidad, dado que estaban al cierre y había, digamos, temas que ya habían cerrado y se pudieran concentrar en esta reforma. Pero claro, el llamado es a la Asamblea Legislativa, ahora con la nueva configuración, para que a lo mejor el 1 de mayo cree una comisión ad hoc o se la asigne la ley a otra comisión distinta para comenzar el estudio y las consultas que permitan aprobarla. Vamos a ir al corte. El próximo bloque quiero que hablemos de qué contiene el proyecto que ustedes, digamos, presentado, qué contiene exactamente, digamos, en detalle, partiendo de la base que las CICIG que tenemos hoy día es, como dije al principio, solo un convenio entre el gobierno de El Salvador y el secretario general de la OEA, y después de eso hay también un convenio con la Fiscalía, pero que no le permite una serie de cosas que sería bueno que ustedes expliquen. Ya volvemos.
documento que ustedes entregaron a la Asamblea Legislativa, ¿qué tiene como cosas fundamentales? Quizás un elemento fundamental con el que me gustaría iniciar es que la propuesta de proyecto de ley está enmarcada en el acuerdo que ya ha firmado el gobierno de El Salvador con la OEA para constituir las CICIES. Es decir, que no es distante de lo que ya está establecido y que ha permitido el funcionamiento de las CICIES. Ese es un elemento importante. Y si está, ¿por qué no funciona de esa manera las CICIES? Yo realmente que como organizaciones que conformamos la alianza no descartamos totalmente el trabajo que está haciendo la CICIES y a lo mejor mis compañeros puedan ampliar al respecto posteriormente de abordar los contenidos de la ley, porque sí se está realizando un trabajo que vale la pena fortalecerlo en términos generales. Ya un poco hablando de lo que contiene la propuesta de ley, los elementos fundamentales que nosotros destacamos, uno es que la CICIES tendría independencia financiera y administrativa. Eso es muy relevante para nosotros porque eso implicaría que no dependa necesariamente de un presupuesto de la nación y que no dependa obviamente por recibir fondos canalizados por alguna institución en específico si es que en determinado momento se llegase a establecer que no los puede recibir directamente. Entonces ese es un elemento importante. Dentro de los contenidos, la propuesta es ampliarle ese mandato que ya tiene las CICIES, pero que sí está un poco amarrada y que le resta ¿Tendrá independencia. el mandato en tiempo o en ejecución? Funcional. En el sentido de permitirle querellar, por ejemplo, en los casos judiciales. Querellar significa participar directamente, ser parte de un juicio. Permitirle colaborar, que ya lo hace, pero a petición de parte de la Fiscalía General de la República, pero permitirle por Ministerio de Ley poder coordinar acciones con la Fiscalía General de la República, pero además con todas las instituciones del Estado que están vinculadas a ser contraloras, a ejercer la contraloría que deben de tener todas las instituciones parece que públicas. Lo primero que tiene que hacer es convertirse en ley, ¿no? ¿Perdón? Es convertir en ley las CICIES en el país. Exactamente. Porque no es ley. No es ley, es un acuerdo. Por este momento, ni siquiera es un convenio internacional. Entre la OEA, es un acuerdo entre la OEA y el gobierno de El Salvador. Eso es lo que nosotros consideramos que le está restando independencia en este momento a la CICIES. Los 2 millones que dio Estados Unidos, que anunció que iba a dar, ¿son suficientes? ¿Cuánto sería un presupuesto? ¿Ustedes han tenido oportunidad de saber cuánto es el presupuesto que requeriría CICIES para trabajar bien en un año? ¿Tienes idea? No hemos visto el presupuesto de las CICIES, pero entendemos que estos $2 millones es para operar durante un año. Y recordemos de que el mandato que tienen las CICIES es de 4 años. Pero una de las funciones muy importantes de una Comisión Internacional contra la Impunidad es que tenga esa independencia financiera de los órganos del Estado que debería de estar fiscalizando, ¿no? Entonces la cooperación internacional es una de las ventajas de tener una comisión de esta naturaleza, porque se convierte en un polo de cooperación para unir alianzas y apoyos, recursos técnicos, financieros, en función de la lucha contra la corrupción en El Salvador. Entonces es una de las razones que insistimos que es necesario aprobar esta ley para darle estabilidad, de superar ese sentir de que es un convenio de buenas voluntades y convertir la CICIES en una política vinculante del Estado. Pero yo pensaba inicialmente de que el financiamiento de esto era de la OEA. Porque si la OEA acepta hacer un trabajo en uno de esos países afiliados, imagino que utilizará recursos OEA, ¿o no? Es que, por ejemplo, esos 2 millones que ha ofrecido Estados Unidos para las CICIES los canaliza a través de la Secretaría General de la OEA. Exacto. Entonces recibe financiamiento de cooperación internacional para el funcionamiento práctico. ¿Estos 2 millones de Estados Unidos son por una vez o pudieran ser, digamos, por lo que resta del mandato 2 y 2? Lo que se ha anunciado ahorita es que es para ser ejecutado en un año. Hasta ahora, en todo el tiempo que tienen las CICIES, un año, más de un año tienen las CICIES de estar funcionando, ¿el financiamiento ha sido del gobierno? Hubo un aporte inicial del gobierno de El Salvador y no es afuera de lo común. Lo mismo pasó en Guatemala con la CICI.
que el gobierno de Guatemala dio un aporte capital semilla para comenzar el trabajo, y lo mismo pasó en Honduras con la Maxi. Pero ya después de ese capital semilla, digamos, es necesario ir encaminando a las comisiones hacia un mayor nivel de independencia operativa, funcional y financiera. ¿Qué es lo que la CICIES debiera poder hacer? Ya hablamos ser querellante. En el convenio que tiene o el acuerdo que tiene con la Fiscalía, ¿qué le permite hasta ahora? Okay. Bueno, quizás para responder a esto hay que volver a la razón de ser de la CICIES. Y la razón de ser de la CICIES es el reconocimiento de que el sistema nacional, vamos a llamarlo Sistema Nacional de Integridad, órganos de control, Corte de Cuentas, órgano judicial, la propia Fiscalía, tiene una brecha de efectividad, que el sistema nacional no está cumpliendo lo que debería de hacer en términos de lucha contra la corrupción. Y ante este reconocimiento se decide utilizar una herramienta, la CICIES, que va a suplir temporalmente esa deficiencia. Ese es, digamos, el objetivo de las comisiones internacionales contra la impunidad. Lo ha sido así en Guatemala, lo fue también así en Honduras, o al menos así se proyectó. Entonces, claro, la idea es que ese componente se vuelva en un revulsivo del sistema, que genere reformas que provoquen que el sistema se ponga a la altura eventualmente y la CICIES deje de ser relevante, deje de ser útil y pierda su sentido de existencia. Mientras el sistema no pueda responder con efectividad para desarticular redes de corrupción, mientras el sistema no pueda además generar políticas públicas que permitan prevenir, sancionar, investigar la corrupción, entonces tiene sentido una CICIES como la que está funcionando en ese momento en El Salvador. El acuerdo marco entre el gobierno de El Salvador y la Secretaría General de la OEA en este momento le permite a la CICIES articular una serie de convenios con instituciones, incluyendo la Fiscalía, donde están los contenidos técnicos específicos en la manera en cómo auxilia al sistema a suplir esta deficiencia de la que estamos hablando. Entonces, hemos sido todos testigos cómo por la vía de la CICIES se han entregado a la Fiscalía unas ciertas investigaciones que fueron provocadas a raíz de una petición del propio gobierno de investigar el uso de los recursos durante la emergencia por el COVID-19. Entonces, la CICIES hizo la investigación, la recopilación de datos, encontró datos relevantes que identificó como posibles hechos de corrupción y se los entregó a la Fiscalía. Por ahí va el mandato en este momento. Hasta ahí llega el mandato. Por ahí va el mandato. Ok, ¿hasta dónde debería llegar si se consolida, digamos, una reforma de fondo? ¿Hasta dónde debería llegar? Bueno, en las dos vías que he mencionado antes. Porque en este caso depende absolutamente de la Fiscalía. Lo que ellos entreguen, si la Fiscalía no quiere investigarlo, si lo quiere investigar a media, lo va a investigar a media. Ese yo creo que es el cambio más importante, Nacho, que si la Fiscalía no quisiera seguir, digamos, a persecución esos delitos o esos hechos, en la propuesta lo que se hace es darle herramientas jurídicas a la CICIES para que lo haga, digamos, oficioso. Como querellante. Como querellante. Sí, como O sea, que pueda llegar a un juzgado y ponga la denuncia. Sí, siempre va a tener la Fiscalía, digamos, la dirección de la investigación del delito, pero hay unas reglas mediante las cuales se activa el mandato de la CICIES en caso que la Fiscalía no quiera, digamos, actuar contra estos delitos. Y yo creo que se puede entender como una manera de desconfianza frente a la institucionalidad nacional, pero también se puede entender como una manera de fortalecerla y darle confianza de que va a actuar conforme a su mandato constitucional y legal. Ahora, la relación de la CICIES con las instituciones del país, ¿la CICIES puede llegar a cualquier institución y pedirle información? ¿Tiene ese mandato o no lo tiene todavía? Todavía no lo tiene. Y ese es el objetivo de la ley, es generar esa obligatoriedad, de las instituciones del Estado para con la CICIES, que tiene que colaborar con la investigación de la CICIES. Es una de las ventajas que tendría la CICIES a partir de la aprobación de esa ley.
Ya no sería ese convenio de buena voluntad, sino que habría algo vinculante que obliga a que se coopera en investigaciones. Y es notable también de que la CIA es actualmente activa cuando es solicitado por la Fiscalía o por el Ejecutivo. Entonces fue el presidente que invitó a las CIES a generar su auditoría sobre los fondos de emergencia. Y a partir de ese trabajo tenemos resultados no en años, como suele ser en otros casos de gran corrupción en el pasado, sino en meses. Y tenemos 12 avisos fiscales sobre casos que involucran a 4 ministerios de trabajo en la gestión de fondos de emergencia. Entonces, ese es como uno de los motivos de buscar fortalecer algo que está funcionando, pero que no tienen todas las herramientas para llegar a lo que decía José, la sanción. Hace falta todavía, a partir de estos 12 avisos, imputaciones. Ya a esa altura creo que deberíamos de esperar del fiscal resultados. Pero creemos que hay que darle herramientas en ese sentido a la CICIG. Okay. Me queda una duda si la CICIG ha actuado hasta ahora como un ente contralor, como una corte de cuentas, o ha ido más allá, digamos, en estos casos, en estos 12 casos. Voy al corte y ya volvemos.
Bueno, la pregunta quedó hecha y es, ¿cuál es el trabajo que hizo la CICIES en este caso, en las dos observaciones que entregó a la Fiscalía en relación a los gastos o las compras que se hicieron durante la pandemia? Fue, digamos, básicamente una investigación contralora en decir, bueno, me están dando todas las compras que se hicieron, ahí veo yo, audito y aquí resulta que me encuentro hago observaciones igual como puede hacer una Contraloría, o hay algo más allá, va directamente, digamos, al hecho delictivo como tal. Es que tiene limitantes, definitivamente, y por Tiene eso, limitantes. por eso es la propuesta de ley. Pero sí consideramos que ha actuado un poco más allá. Decías el símil del trabajo que hace, por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República. Si ha hecho algo similar al trabajo de la Corte, definitivamente que no. No. Hay que recordar que la Corte de Cuentas de la República ha sido una institución tradicionalmente capturada por un partido político. Sí. Entonces, eso le resta muchísima independencia, que es de lo que está adoleciendo en este momento también las CICIES. Entonces, definitivamente faltan avances, falta aprobar una reforma que le permita un actuar más independiente, más separado de las instituciones del Estado. Y lo que decíamos previamente, esa independencia presupuestaria obviamente le va a permitir que lo que ha hecho hasta este momento es más significativo, definitivamente que sí, porque ha hecho investigación ahorita hasta lo que se conoce, porque hay información que posiblemente no conozcamos, hasta lo que se conoce ha remitido 12 casos a la Fiscalía General de la República, de los cuales la Fiscalía General está pendiente. Okay. Hay una cosa que las CICIES tienen como característica y es poco manejo informativo, no hay no se muestra como una institución que cada cierto tiempo va rindiendo cuenta a la sociedad salvadoreña. Sí, hay una intencionalidad detrás de eso. Creo que hasta un cierto punto están tratando de aprender lecciones aprendidas o retomar lecciones aprendidas de Guatemala, donde al final la última figura de comisionado fue muy activista. Esto generó una contrarreacción y aquí están tratando al final lo quitaron. Al final lo quitaron. Entonces están tratando de manejar una imagen no tan público, pero creo que es interesante. Cuando comenzamos ese trabajo como coalición, muy poca gente sabía qué es CICIES, y qué bueno que ahora lo estamos hablando, pero es necesario que la población comprenda e identifique las CICIES como una herramienta para una lucha que es propiedad de la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que la CICIES va a entrar en una etapa, esperamos que entre en una etapa un poco más visible. Y es una de las ventajas de la ley también, de poder crear mecanismos de cooperación con la sociedad civil, recibir incluso denuncias de organizaciones, de personas, y así empezar a tramitarlos sin el permiso o la solicitud del Ejecutivo. Ok. También hay reformas al Código Procesal Penal que se quieren aprobar también. No sé, que ustedes mismos tiraron esta propuesta de reforma, ¿no? Tengo entendido. Aunque yo escuché que la CICIES también quería estas reformas. No sé si al final se hizo en conjunto con ustedes o por separado. Son dos ideas distintas, son dos vías distintas, pero persiguen lo mismo, que es darle a la CICIES la posibilidad de convertirse en querellante. Y de hecho, cuando presentamos la propuesta de ley, también adjuntamos una propuesta de reformas al Código Procesal Penal, específicamente en artículos que tienen que ver con la figura de la querella. Claro, pero yo escuché, si no me equivoco, a Ronald Ochaeta, ¿no? Sí. El apellido. A Ronald, hablar de que se necesitaban algunas reformas legales para poder perseguir mejor el delito, que habían algunos vacíos en la legislación salvadoreña. De hecho, la CICIES presentó o anunció un paquete de reformas que incluye modificaciones al Código Procesal Penal. También, o sea, no lo ha todavía lanzado a la Asamblea. No, lo presentó, de hecho, públicamente. Hubo un evento de presentación a la canciller, entregándole... Digamos, lo entregó al gobierno. Al gobierno de El Salvador le entregó un paquete de reformas. ¿Qué reformas piden ellos? Son reformas al Código Penal, reformas al Código Procesal Penal, unas reformas a la ley del FOPROMID, del fondo Están pidiendo que se termine el FOPROMID.
Sí, o que se modifique de manera sustancial Para que tenga evitar todos los abusos control que de la CAP. asumimos, los abusos que asumimos han advertido durante las investigaciones que han hecho del uso de los recursos durante la pandemia. De hecho, esto es un resultado, digamos, de la investigación que ha hecho CICIES con estos recursos. No solamente identificó hechos concretos que podían ser o puede ser corrupción, sino que además identificó recomendaciones que darle al gobierno para fortalecer estos mecanismos de control del uso de los recursos. Y además está proponiendo un paquete de reformas a la ley. En el comunicado se dijo incluso que se proponía derogar a la ley del FOPROMID, que no estaría mal, porque de verdad que desde el que arrancó el recuento de los casos hay que decir que esta corrupción, ley no es de este gobierno, viene de antes. El FOPROMID viene de antes. pero ha sido, digamos, el marco jurídico que ha amparado todos los casos de abusos detectados e investigados por el periodismo de investigación durante la pandemia. Y muchísimos han derivado de los espacios que había para discrecionalidad, para arbitrariedad en el uso de la ley de los recursos. Tengo la impresión de que derivados esa ley fue creada básicamente para fenómenos como terremotos, ¿no? Que requiere una acción muy inmediata y en pocos días, y no, digamos, el caso COVID, que es una acción mucho más larga en el tiempo, ¿no? La ley tiene dos fines. Uno es prevenir, tiene un fin de prevención y se pueden utilizar recursos, digamos, de manera planificada para la prevención, pero también para atender emergencias, que puede ser un terremoto, puede ser, digamos, la fase inicial de una pandemia, ¿por qué no? Lo que no está bien es, digamos, utilizar... Que el tiempo dure mucho. Sí, y que esto suponga además evadir los requisitos básicos de transparencia y competencia en las adquisiciones públicas, que es lo que ha sucedido durante la pandemia. Esa es, digamos, una recomendación también de las CICIES. Y la otra recomendación de las CICIES es ratificar el acuerdo por la Asamblea Legislativa, que para efectos jurídicos, digamos, es igual que aprobar la ley, en el sentido de que la coloca como un instrumento jurídico, le da una fortaleza a la figura de las CICIES equivalente, digamos, a lo que estamos proponiendo. La diferencia, digamos, con la idea de ratificar simplemente el convenio o el acuerdo marco, es que en la ley se agregan otras facultades y otras herramientas. Pero lo que está proponiendo la propia CICIES, viene de las CICIES, es elevar a las CICIES a una política pública, una política de Estado, con ratificación por la Asamblea Legislativa. Correcto, correcto. ¿Cuáles son las esperanzas que debemos tener hoy día? ¿Loida? Bueno, tenemos la esperanza de que la Asamblea Legislativa, la actual Asamblea Legislativa, por lo menos deje conformada la comisión ad hoc, para que la siguiente asamblea... Pero tendría que conformarla con diputados que van a seguir. No, queda conformada la instancia. La instancia. Sí, luego vienen los siguientes Los diputados, integrantes ya se ven después. Exacto, esperaríamos nosotros eso, pero además esperamos por parte del presidente de la República una eventual sanción en caso de que haya una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Mencionábamos al inicio el poco interés realmente político por parte de algunos partidos que integran la Asamblea Legislativa, pero el día que nosotros hicimos pública la propuesta de ley, que fue 7 de abril, si mal no recuerdo, en una conferencia de prensa, no habíamos terminado la conferencia y ya el presidente había dicho por su cuenta oficial de Twitter de que no la iba a apoyar y no la había leído. Entonces nosotros esperaríamos por lo menos que se tomen el tiempo los actores políticos de la vida política del país para leerla, para que la lean los siguientes, los diputados electos que van a conformar la nueva Asamblea Legislativa, que la lea el presidente de la República y ahí va a detectar que no está ajeno a lo que ya él ha firmado con la OEA para la constitución de las CICIES. Entonces, tenemos la esperanza de que sí se amplíe el mandato de las CICIES. ¿No? Pues yo creo de que esta propuesta que hacemos no es nada controversial. Es una propuesta sumamente... No tiene nada controversial, dices tú. No, nada. Es una ley... Ahora parece que algunos son controversiales para el presidente, ¿no? Algunas para organizaciones. Para una agenda verdaderamente de lucha contra la corrupción, esa es una pieza fundamental.
O sea, para empezar a construir una estrategia nacional para erradicar las prácticas de gran corrupción que ha afectado tanto a la población, ese es como paso 1, paso A. Y yo creo que el presidente al final lo va a reconocer. Al final de cuentas, si... Tú es segunda vez que dices lo mismo. ¿Tú crees que lo va a reconocer el presidente? ¿Por dónde nace tu confianza? La esperanza. Pues el presidente ha construido su carrera política sobre la base de un compromiso con el pueblo de luchar contra la corrupción. Entonces una agenda de reformas legislativas, como ha mencionado José, junto con una CECIS, con todas las herramientas que necesita, son las piezas básicas para constituir esa estrategia. Entonces, al final de cuentas, creo que si estamos en la misma página que queremos en este país, una lucha fuerte con dientes contra la corrupción, la aprobación de esta ley es el primer paso. Ok. Vamos al corte y ya volvemos. Hola, hola. Nacho, buenas noches a nuestros invitados. Vamos con las preguntas de nuestros amigos televidentes. Enrique Peralta nos dice, localmente hay un dicho,
El que paga el mariachi pide la canción. Si Casa Presidencial ha financiado las ICIES, ¿cómo podemos confiar en su imparcialidad a la hora de denunciar? ¿Qué cambio hay después de la visita de Ricardo Zúñiga? Aleja Carvajal nos dice, a los actuales diputados no les interesa una contraloría en términos de lucha contra la corrupción. El gobierno ha demostrado claras evidencias de estar a favor de un combate real contra el sistema corrupto del pasado. Efraín Tejada nos escribe, buenas noches Nacho, felicidades por el programa. Concuerdo con Loida con que debemos de resaltar el trabajo actual en términos de corrupción y CICIES. Los otros dos caballeros parecería que sus críticas tienen bases únicamente en el revanchismo. El diputado del PCN por el departamento de Sonsonate, Javier Alvarenga, nos escribe y nos dice, y la ley de reconciliación nacional, una deuda de esta asamblea. Arroba también al diputado presidente Mario Ponce. Todavía se puede aprobar, faltan 2 plenarias, no a la impunidad. Emilio Monterrey escribe, como dicen y aterrizando, lo que todos queremos escuchar concretamente hasta hoy, ¿qué casos concretos de corrupción están en investigación que hasta el día de hoy? Y además, ¿cómo ha sido la reacción de las diferentes instituciones del Estado? Saludos. Dani nos dice, la pregunta del millón. ¿Cómo están trabajando para crear conciencia en la población del problema de la corrupción? Ya que uno de los factores para que ésta quede impune es la indiferencia. Finalmente, Efraín Tejada pregunta, me gustaría que le dijera a sus invitados si consideran que todos estos elementos que ellos consideran pendientes en las ICIES han sido a causa de los diputados salientes. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados. El que quiera empieza. Bueno, si comienzo yo. Si ya, quieren. dale. Tengo la ventaja de elegir las preguntas. No, me concentro en 2. Hay 2 preguntas muy interesantes. Una que preguntaba sobre cómo medimos que está avanzando y si ha tenido resultados. Dice algo así como que cuáles son los casos y dónde están los resultados concretos de las ICIES en este momento. Yo creo que esa es la gran pregunta. Es decir, ¿cómo valoramos que las ICIES está teniendo resultados? Y bueno, el mandato de las ICIES es desarticular redes de corrupción, luchar contra la corrupción, identificar y encontrar a estos responsables de hechos de corrupción hasta que eventualmente se puedan sancionar por esos hechos, por un lado. Y por el otro, que la institucionalidad salvadoreña, que las instituciones salvadoreñas puedan funcionar algún día sin las ICIES. Y para eso hay que construir políticas públicas y capacidades propias a las instituciones locales. Entonces, hasta ese momento creo yo que vamos a poder decir que la ICIES ha funcionado, cuando haya desarticulado redes por un lado, que es una cosa bien concreta y directa, y por el otro lado, que haya ayudado a crear capacidades a las instituciones locales. Y la segunda pregunta era ¿qué tiene que ver la población con toda esta discusión sobre las ICIES? Tiene que ver todo. Es un interés de todos la lucha contra la corrupción y de hecho la invitación que hacemos desde la Alianza es a que no seamos nada más 70 instituciones pidiendo y reclamando esta ley. Debería de ser la población completa, los partidos políticos, las fuerzas vivas de este país las que reclamen una reforma sustantiva contra la corrupción. Yo creo que ese es el gran trabajo, que los salvadoreños nos apropiemos completamente de esta lucha contra la corrupción. $1 que se llevó a alguien, $1 que se robó un funcionario, un mal funcionario, es $1 que le han quitado a un salvadoreño de su bolsillo. Yo retomo también 2 preguntas que hace la población, una relacionada a el que paga el mariachi pide la canción, y es un poco lo que hemos estado hablando, la independencia que le permitiría a las ICIES contar con este financiamiento que ya ha sido ofrecido. Lo relacionan, por ejemplo, a la visita del enviado especial de Estados Unidos, que deja después de esa visita, pues deja un mensaje claro de combate a la corrupción, no solo para El Salvador, sino también para el Triángulo Norte. Deja también la posibilidad de apoyo financiero que le puede permitir independencia, por lo menos ahorita para un año, desde ese apoyo, porque no es exclusivo ese apoyo que puede recibir las ICIES, pero por hoy deja esa posibilidad de un actuar financiero independiente
por lo menos para este año, reitero, y deja también el mensaje del interés de fortalecimiento a la institucionalidad del Estado, al combate a la corrupción, que por hoy, decía al inicio, es un flagelo que sufrimos toda la población en su conjunto. Entonces, definitivamente coincido con la persona que escribía que esa independencia financiera es necesaria para el buen funcionamiento. Te voy a adelantar a lo que puede estar pensando alguna gente, diciendo, bueno, el que paga el mariachi lo pagaba el gobierno, ok, ya estamos claros, o lo paga Estados Unidos. ¿Eso da más confianza? Bueno, ¿por qué debería dar más confianza? No necesariamente es que nos va a dar más confianza, porque siempre requiere un financiamiento, siempre requiere tener dinero para poder actuar. Y muchas veces, inclusive las organizaciones, estamos limitadas a los convenios que nosotros firmamos con los cooperantes, por ejemplo. Entonces, hay cierto nivel de falta de independencia que siempre se podrá tener, pero Estados Unidos por hoy constituye un actor que no es una institución de gobierno que está realizando los posibles actos constitutivos de corrupción que conocemos. De los casos que la CICIES ha trasladado a la Fiscalía General de la República, se habla que son casos de este gobierno. Ahí es donde nosotros decimos esa congruencia que debe de tener el presidente de la República cuando basó su campaña electoral en el discurso de combate a la corrupción, que independientemente de que funcionarios de su gobierno puedan salir vinculados o que se diga que puedan estar cometiendo actos constitutivos de corrupción, él debe dar una muestra realmente de combate real a la corrupción. Noa, no sé si quiere responder alguna, pero creo que hay una pregunta que debiera responderla, porque alguien se encargó, un diputado, de recordar que también estaba pendiente la Ley de Reconciliación Nacional. Sí, yo creo que hubieron preguntas sobre las tareas pendientes que deja esta asamblea saliente, entre ellos otra ley que tiene mucho que ver con la impunidad, ¿verdad? La Ley de Reconciliación Nacional, que fue aprobado y luego vetado por el presidente, es una ley que, como decía antes, protege a los aliados de algunos diputados, y por eso no querían dar el salto de aprobar una ley verdaderamente conforme a los estándares internacionales en materia de justicia transicional. Y creo que hay que ver esta propuesta de ley CICIES en esa misma línea. Esa es una ley que sirve para cerrar ese ciclo de impunidad estructural y histórico en el país, y eso quizás lo vinculo con la visita de Ricardo Zúñiga. Hay una oportunidad histórica ahora. Un presidente que tiene un mandato de la población para combatir la corrupción, tiene organizaciones dispuestas a colaborar con él en la construcción de una agenda contra la corrupción, y con la visita de Ricardo Zúñiga, más claro no puede quedar que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Entonces, ¿qué más esperamos? Es un momento, una oportunidad de oro para realmente poner fin a la impunidad que tanto ha afectado a la población. La corrupción no es abstracto, como dice José. La población ha hecho un gran sacrificio durante la pandemia para llevar adelante sus proyectos de vida a pesar de todo, y no podemos hacer falta ni un centavo. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, José, por estar esta noche. Gracias, Loida. Gracias, Noa. Muchas gracias. Tema importante, digamos, que seguramente seguiremos tocando en el transcurso de los días. Yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.